Aleluya, bendito es el nombre del Señor, a su nombre, a su nombre, aleluya. Pueden ocupar su lugar brevemente, aleluya. La iglesia que milita conforme al mover del Espíritu Santo, vamos caminando y vamos cambiando, siendo nosotros solamente instrumentos en las manos del Señor. Vamos cambiando la historia de las personas en sus hogares, porque después de recibir a Jesucristo, las lágrimas, hermanos, se borran, y ahora entra lo que es el gozo, la alegría, aleluya, aquel hogar. El odio, el pleito, las contiendas se van, y ahora se establece el amor, la paz, la tranquilidad en aquellos hogares. A los que están enfermos, ya desahuciados de los médicos, el Señor les prolonga la vida. Así es que podemos decir nosotros que verdaderamente Dios cambia, transforma al hombre y cambia la historia. Aleluya. Porque aquellos que iban camino de muerte, hoy vamos en camino de vida. Aleluya. Demos un fuerte aplauso. Bendito hermano. Yo como me alegro, amado hermano, de poder ver a la iglesia así, sonriente. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, amados hermanos, vamos a hacer la oración, aleluya, para entrar en este tema que es el hombre es tripartito. Vamos a necesitar que usted ponga muchísima atención, porque va a ir de rápido, pero si usted pone atención rápidamente va a lograr entender. Poderoso Señor Dios omnipotente, yo le suplico, Padre, que en esta hora nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y tengamos la guianza del Espíritu Santo para poder hablar, oh Dios de la gloria, conforme lo que está escrito, conforme lo que está establecido. Que nada, Señor, salga de nosotros, sino que, oh Dios de la gloria, así como está escrito, así se interprete la Biblia, para bien, Señor, de todos, Dios mío. Así pues, de esta forma, Dios, tanto el que habla como los que escuchemos, que estemos atentos, Señor, y usted nos dé la sabiduría y el entendimiento por su Espíritu Santo. Aleluya, amén y amén. Gloria al Señor. Pueden ocupar sus lugares, amados hermanos. Así de esta forma voy a dar inicio, hermano amado, y usted le va a echar muchas ganas, mucha atención en todo lo que se va a ir mencionando. Ahora bien, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 23, estamos hablando del tema que el hombre es tripartito. Así que aquí dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Enseguida que menciona, dice, y todo vuestro ser. ¿Cuál es el todo? La formación de aquel hombre. Y enseguida dice, espíritu, alma y cuerpo. Ok, ya tenemos los tres: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, aquí, al momento que nosotros mencionamos espíritu, usted puede ver que está escrito con E minúscula. Le hago la observación porque es bueno saber interpretar la Biblia, la palabra, pero dentro de los términos correctos. Tenemos que estar muy listos, porque cuando usted encuentre hablando de espíritu, E mayúscula, se trata del Espíritu Santo. Pero tenemos que recordar que también están los ángeles del cielo, que son espíritus. Los ángeles caídos, que son demonios, también son espíritus. Entonces, por esa razón necesitamos saber interpretar muy bien cuando está hablando acerca del espíritu del hombre. ¿Cómo está formado el hombre? Espíritu, alma y cuerpo. Ok. Enseguida nosotros vamos a mirar lo siguiente. En el libro de Génesis, y ya ni voy a ir allá porque todos nosotros lo sabemos, en el capítulo 2, el verso 7, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué fue lo que formó? Su cuerpo. Ok, entonces este cuerpo es polvo de la tierra. Ya estamos.
En Primera de Corintios, y ahí sí quiero que me acompañen, por favor, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 11. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 11. Enseguida dice a la letra: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. De nuevo, sino el espíritu ¿de quién? Del hombre que está en él. En mí hay un espíritu, que es el espíritu del hombre. En usted hay un espíritu, que es el espíritu del hombre. Cada uno de nosotros, hombre o mujer, tenemos un espíritu que ahora está en el nombramiento, el espíritu del hombre. Ok, así que usted a partir de este momento puede decir: yo estoy formado de espíritu, vamos a ver, espíritu, alma y cuerpo. Ok, aquí dice claramente que todas las cosas del hombre, esto es, mi espíritu sabe todas las cosas que yo hago. Su espíritu de usted sabe todas las cosas que usted hace. Eso es lo que está diciendo aquí. Muy bien, seguimos adelante. El libro de Salmos, capítulo 42, verso 5. El libro de Salmos, capítulo 42, en el verso 5, dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas? ¿Dónde está? Dentro de mí. De nuevo, ¿dónde está? Dentro de mí. Ok. Ahora nosotros aquí miramos que el alma es el centro de las emociones. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? De nuevo, estamos formados de cuerpo, de espíritu, el espíritu del hombre y del alma. No se nos va a olvidar, son tres, por eso somos tripartitos. Cuando Adán y Eva fueron formados, fueron hechos perfectos. Funcionaba a la perfección como un carro nuevecito. No había ningún defecto en ellos. Pero después de que desobedecieron a Dios, entró el pecado en ellos, y así como cuando una unidad nueva choca y el golpe fue muy fuerte y ya no queda igual, ya hay desperfectos. Sucedió lo mismo con el hombre, con Adán y con Eva. Al momento de pecar, el pecado entró en ellos y los deformó. Les deformó su carácter. Antes no tenían miedo, ahora sí ya tienen miedo, en fin. Pero yo quiero ver desde un ángulo que sea más rápido para explicar esto. El efecto del pecado sobre el cuerpo de la carne. Ok, ¿cuál fue el efecto del pecado sobre el cuerpo, sobre esta carne? Es la que estamos aislando y dejamos por un lado ahora el espíritu del hombre y el alma del hombre, y vamos a mirar qué sucedió en la carne. Ok, el libro de Romanos, capítulo 8, verso 3. Vamos allá. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 3. Se estuvo viviendo el tiempo de la ley que fue para el pueblo de Israel. Pero la ley dice aquí que era débil. Ahora bien, 8.3. Por lo que era imposible para la ley. La ley mosaica dijo imposible. ¿Y por qué era imposible para la ley mosaica? Dice, por cuanto era débil por la carne. Muy bien. Dios, entonces el Padre, enviando a su Hijo
en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado coman. ¿Qué hizo el Padre? Condenó al pecado ¿a dónde? En la carne. ¿Cómo yo lo comprendo? Y apoyándose en el sacrificio de Cristo Jesús, la contaminación del hombre la ubicó únicamente en el cuerpo del hombre, en la carne. Y aquí quiero que me preste atención, porque vamos a comenzar a hablar acerca de la concupiscencia de la carne. Usted estará pensando ahora, ¿qué es eso de la concupiscencia de la carne? Le doy un detallito para que usted más o menos se vaya ubicando. ¿Qué cosa es la concupiscencia de la carne? La concupiscencia de la carne es un deseo que tiene una fuerza que te empuja a pecar. Ves luego, si eres mujeriego, una dama, y empieza tu cerebro a trabajar y se empiezan a incitar los sentidos y deseas estar con aquella dama. Esa es la fuerza de la concupiscencia de la carne. Ok, continúa adelante. ¿Qué cosa hace esta concupiscencia? Seduce, lo hace esclavo a la persona. Pero vamos a verlo mejor en el libro de Tito, en el capítulo 3, verso 3. Tito 3:3, por favor. Tito 3:3. Dice la Biblia que nosotros que hoy somos cristianos, en otro tiempo, cuando vivíamos sin Cristo, nos lleva a la ubicación de que también éramos como los demás. En tiempo atrás éramos insensatos, actuábamos con no sensatez. ¿Éramos qué? También rebeldes. ¿Qué hace todo esto? La concupiscencia de la carne. Ese es su trabajo de ella. Esa fuerza que ejerce nos lleva a la rebeldía. Habla extraviados, y aquí algo muy importante: esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Al que no le gusta deleitarse en su carne de una forma, le gusta deleitarse de otra cuando estamos sin Cristo. Viviendo ¿cómo? En malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Estas son las características que presentan las personas que están sin Cristo, porque la concupiscencia de la carne los esclaviza y los envía a vivir esa vida, que por cierto aparentemente es agradable, pero no lo es. Vivir en malicia es muy triste. Vivir, amado hermano, en rebeldía es muy triste. Y cuando se vive en deleites carnales, aparentemente se es feliz, pero no es así. Tienen muchos problemas los que viven en el deleite carnal, tanto de enfermedades venéreas como problemas en sus hogares, como problemas en la sociedad. En la realidad de las cosas, se convierte en gente aborrecible, pero ellos también aborrecen. Consideremos entonces todo lo que hace la carne en el ser humano. Y ninguno puede decir, sin Cristo yo no, porque todos somos de carne. Carne es lo que estamos viendo ahora, posterior espíritu, alma y cuerpo, pero ahorita estamos viendo los efectos del pecado sobre el cuerpo de carne. ¿Qué es lo que hace en la vida del hombre? El libro de Efesios, capítulo 2, versos 2 y 3. Efesios, capítulo 2, versos 2 y 3. Dice así, lo leo: en los cuales anduvisteis de nuevo nosotros, que hoy somos cristianos, en otro tiempo anduvimos conforme a la corriente de este mundo, conforme
al príncipe de la potestad del aire. Conforme es amoldados. ¿A qué? A la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el cual es el diablo. O sea, nosotros vivíamos haciendo, en otras palabras, la voluntad del Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ahí está, en los deseos de nuestra carne. ¿Qué es lo que el enemigo ocupa en el hombre? ¿Qué es lo que ocupa el Satanás como un medio de instrumento para dominar al hombre? La carne. Hoy conocemos más acerca de nuestro cuerpo. Entonces dice, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Cómo es eso que haciendo la voluntad de la carne? Sí, porque se te antojaba aquello y toda la noche pensabas, porque aquí también dice que domina la concupiscencia de la carne a los pensamientos. Y toda la noche pensaste, toda la noche pensamos, y al día siguiente, como corderito, nos vamos a entregar para la lujuria, para el deseo, para el pecado. Es así como trabaja la carne. Pero dice que nos ubica sobre lo último del verso 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es hijos del diablo, para que no le demos vuelta al asunto. Así es la forma como nosotros nacimos. Y mucha gente llega a ser adulto, llega a ser grande, llega a veces a ser anciano, y siguen dominados por la concupiscencia de la carne. Entonces aquí nosotros vemos que la carne tiene un poder que lo ejerce para destrucción del hombre, y el diablo se apoya de la concupiscencia de la carne. También lo vamos a ver que la carne lo presenta como la ley de la carne, pero un poquito más adelante. En el libro de Santiago, capítulo 1, versos 13-15. Santiago, capítulo 1, versos 13 al 15. Hace una observación a todos los que alguna vez hemos caído en la tentación. En otras ocasiones lo hemos presentado, y es también parte de la prueba, y somos tentados por el Satanás. Pero ahora aquí hace una observación por aquellos que dicen que Dios lo metió en esa tentación. Al decir Dios, están diciendo que el Padre, pero el Padre no tiene nada que ver en esto. Dice así, 1.13, Santiago 1.13. Cuando alguno es tentado, está siendo tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No diga nunca, ni yo, ni usted, ni nadie, que esta tentación viene de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Verso 14. Sino que cada uno es tentado. A ver, ¿cómo soy tentado? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿quién ejerce una fuerza para dominarme? Mi propia carne, mi propia concupiscencia. Hay gente que mira una cerveza bien fría y luego le dice al que está al costado, con respeto lo voy a decir: uy, esto se me hizo agua a la boca, y escupe. Uy, ¿qué es eso? Está siendo dominado. ¿Por qué? Por su propia concupiscencia.
No es algo que Dios lo empuje para que él haga eso, sino que la carne tiene una fuerza, tiene un poder, lo seduce, y una vez que practica el pecado es conducido a la muerte. Muy bien, no puedo detenerme porque, amado hermano, tenemos bastantes cosas que observar al respecto. Ahora vamos a mirar, ya dejamos lo de la carne, el efecto del pecado sobre el cuerpo de carne. Ahora vamos a mirar las funciones del espíritu del hombre. Primera de Corintios 2:11. De nuevo, vamos ahí. Primera de Corintios 2:11. Y regresamos a la misma cita que no observamos mucho porque tenía preparado esto. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Entonces, una de las funciones del espíritu del hombre que está en él viene siendo como una memoria integrada en el hombre. El hombre nunca va a poder decir, yo no hice esto malo. ¿Por qué? Porque en su mismo espíritu quedó grabado lo que el hombre hizo. Por más que se oculte, por más que diga nadie me vio, el espíritu del hombre realiza esta función. Por esa razón dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Esa es una de sus funciones. Ok, sigo adelante. Otra más de las funciones es, aquí mismo, Primera de Corintios capítulo 2, verso 10, dice, que a nosotros, cuando somos hombres naturales, Dios nos rescata y ahora nos hace personas espirituales. La función del espíritu del hombre, cuando el hombre, aclaro, ya es espiritual, entonces Dios le revela su palabra a través de su Espíritu Santo, ocupando el espíritu del hombre para que llegue a los oídos de su alma. Dice así, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí está con E mayúscula, porque está hablando que Dios nos reveló su palabra, Dios nos reveló sus misterios, Dios nos reveló sus secretos a través de su Espíritu, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu, de nuevo, el Espíritu de Dios, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cuál es la función de nuestro espíritu? El espíritu del hombre, el que llevamos nosotros dentro, cuando ya somos cristianos, es el que recibe la revelación, el misterio de la palabra de Dios. Y de esa manera, el espíritu del hombre se hace fuerte para defender al alma que también está dentro de este cuerpo. Ahora bien, tenemos aquí mismo en 2:13, dice así, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Quién enseña a mi espíritu? El Espíritu Santo. Por eso dice que no estamos hablando con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña a quién. El Espíritu Santo. ¿A quién enseña? A mi espíritu. ¿Y qué hace? Acomodando lo espiritual a lo espiritual.
solamente a mi espíritu, no, a todo espíritu del hombre que esté ahora en la nueva criatura. Ok. Pero, amado hermano, hay algo que nosotros también podemos hoy decir, que tristemente los que están todavía como hombres naturales no lo perciben. Esa es la desventaja que tiene el que todavía no ha sido transformado en Cristo. 1 Corintios capítulo 2, verso 11. No es ahí. Es el 14, hermanito. Disculpe. Dice así: pero el hombre natural, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En otras palabras, el hombre que está sin Cristo no es instruido por el Espíritu Santo, no es enseñado por el Espíritu Santo. Ok. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y sucede algo, no las puede entender, porque sencillamente se han de discernir espiritualmente. Se necesita entonces espíritu de discernimiento. ¿Quiénes tienen este espíritu de discernimiento? Los que están en la nueva criatura. Así es como funciona el espíritu del hombre que está en él. ¿Sí estamos? Ahora, ¿alguna vez usted ha escuchado ese canto que dice que hay una lucha viva? Ese canto dice que la carne jala hacia abajo y el espíritu hacia arriba. ¿En qué fue inspirado, hermano amado? En estos versículos. El libro de Gálatas, capítulo 5, verso 17. Gálatas, capítulo 5, verso 17. Y dice a la letra: porque el deseo de la carne de nuevo tengo problemas con el sudor que me llega a los ojos, me arde, pero aún así vamos a sacar. Porque el deseo de la carne, la concupiscencia de la carne, el deseo de nuestra carne, ¿es contra qué? Contra el espíritu. Y tenemos nosotros, ¿es qué? Mayúscula. Entonces está el deseo de nuestra carne en contra de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí está? Y el espíritu es contra la carne. O sea que el espíritu no acepta la carne, es contrario a la carne. De nuevo está E mayúscula. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando se entona el canto, que hay una lucha viva en uno, siempre se ha considerado que es el espíritu del hombre, que el espíritu del hombre lucha contra los deseos de la carne. Pero si ya lo vemos desde el ángulo correcto y presenta la E mayúscula, la lucha entonces es nuestra carne contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos anhela, nos desea para que nosotros seamos para la gloria de Dios. Y con el primer enemigo que se encuentra ahí es con nuestra propia carne. El Señor quiere jalarnos a la santidad. Nosotros no queremos ir a cumplir nuestros deleites de la carne. Y ahí es donde hay esa lucha viva. ¿Sí
¿Sí se entendió? Ok. Entonces, ahora, amado hermano, vemos el libro de Mateo, capítulo 26, el verso 41. Palabras declaradas por el mismo Señor Jesucristo cuando los invitó a orar. Mateo, capítulo 26, verso 41. Ok, ahora vea usted. Ellos no pudieron orar con el Señor en sus momentos más difíciles, cuando ya iba a ser entregado. Verso 41, el Señor les dice así: velad y orad, para que no entréis en tentación. Si nosotros oramos, no vamos a entrar en tentación. Punto y coma. Y dice: el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Qué tiene? Minúscula. ¿A qué se refiere? Al espíritu del hombre que está en él. Entonces nosotros contamos con que el espíritu nuestro sí está dispuesto, pero tenemos un problema: la carne nuestra no, porque es débil y se inclina hacia el pecado. De hecho, ejerce una ley, una fuerza para dominarnos, someternos a esclavitud, a hacer su voluntad. Entonces aquí nosotros hemos leído en forma correcta: nuestro espíritu, el espíritu del hombre, está dispuesto, pero la carne es débil. No te apoyes ni deposites tu confianza en tu carne. Ahora, lo que se está disputando es el alma del hombre. Aquí tenemos que ver bien ya la lucha. El Espíritu Santo está tratando de apoyar al espíritu del hombre, y el espíritu del hombre está dispuesto, pero el Espíritu Santo tiene problemas con la carne. Y hay una lucha interna, porque de lo que se trata es rescatar al alma. Ahora ya vamos a entrar al punto del alma. ¿Qué dice al respecto? Romanos, capítulo 7, verso 23. Romanos, capítulo 7, verso 23. Aquí vemos que se presenta la concupiscencia de la carne como una ley. Ese poder que he venido mencionando, que ejerce una fuerza, como una ley. Pero veo otra ley, dice el apóstol Pablo, en mis miembros, entonces en su propio cuerpo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Está afectando la ley de mi cuerpo. La concupiscencia de mi carne está afectando a mi mente, a la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Quiere decir que como hombre carnal, la carne tiene más fuerza, cautiva la mente y lo lleva a pecar. Aunque el hombre sabe que aquello es malo, pero la carne tiene más fuerza y lo domina a hacer aquello. El hombre mismo sabe que lo que está haciendo es malo. ¿Por qué razón? Si usted se da cuenta, cuando la persona va a hacer algo malo, siempre busca la oscuridad, siempre busca donde las demás gente no lo vean, y siempre procura que los demás no sepan nada. ¿Por qué razón? Porque él sabe que
está haciendo algo malo, está pecando contra Dios, contra su mismo cuerpo. Ahora, pero aquí tenemos que tomar muy en serio el asunto. Es una ley, es una fuerza, es un poder que se ejerce y que domina. ¿Sí me estoy explicando? Cuando una persona es dominada, está enjalando, tiene más fuerza que él, pues si tú le dices, ¿por qué te dejas? Pues porque ya no tengo fuerza, me está dominando, tiene más fuerza que yo. Entonces la concupiscencia de la carne tiene más fuerza en su ley que la ley de la mente. Tiene más fuerza mi carne que mi mente. Mi carne desea, mi mente dice no te metas en problemas, pero mi carne empuja más fuerte y sé que me voy a meter en problemas, pero ya me meto en problemas. ¿Por qué? Porque es más fuerte la concupiscencia de la carne. ¿Sí estamos? Ok. Lo ilustro de esta manera para que nosotros estemos conscientes que nosotros, de nosotros mismos, nunca, recuerde usted siempre esto que ahora le estoy diciendo, nosotros, de nosotros mismos, nunca nos libraremos de esa fuerza, de ese poder de la concupiscencia de la carne. Nunca. Ok. Entonces la interrogante es, ¿y cómo me libro? Aquí nosotros tenemos el libro de Romanos en el capítulo 8, verso 2. Romanos, capítulo 8, verso 2, que dice a la letra: porque la ley, entra una tercera ley, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. A ver, ¿qué tiene cuando dice Espíritu? ¿En mayúscula? ¿De quién estamos hablando? Del Espíritu Santo. Bueno, entonces, la ley del Espíritu Santo de vida, pero en Cristo Jesús. O sea, ya está revestido del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ya tiene ese poder del Redentor, del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y ahora sí, ¿me ha librado de qué? De la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado tiene mucha fuerza, pero a Cristo Jesús le fue dada toda potestad, todo poder. Por lo tanto, no resiste la ley del pecado, lo vence. Y ahora, a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué está sucediendo conmigo? He sido librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo mismo con usted. ¿Cómo vamos a lograr derrotar a la concupiscencia de la carne? Con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, con el sacrificio realizado en la cruz del Calvario, con la sangre derramada del Cordero. Ahora sí tenemos la fuerza para derrotar a esa fuerza que siempre nos ha vencido en el área de nuestra mente. Amén. Ok. Yo espero poder explicarme bien. En el libro de Eclesiastés, nuevamente voy a pedir que alerte sus sentidos. Eclesiastés, capítulo 9, verso 2. Eclesiastés, capítulo 9, verso 2. Después de Proverbios. Eclesiastés. Nos vamos hasta el capítulo 9 y en el verso 2. ¿Qué está diciendo aquí? Yo quiero que usted preste atención. La muerte significa separación. La muerte física, donde se separa el alma y el espíritu del cuerpo. Eso es la muerte. Ahora, dice aquí que tanto a hombres cristianos como a no cristianos le sucede lo mismo. Por favor, 9:2.
todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Al panteón va el que es justo y allá también va el que es impío. Al que es bueno, al limpio y también al no limpio. Al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así al que peca. Al que jura, como al que teme el juramento. Ok. A todos acontece de la misma manera. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. ¿De qué está hablando? De la carne. La carne, su final, va a dar al panteón. Hasta hemos escuchado que dice: del polvo fuiste tomado y al polvo vuelves a regresar. ¿Qué regresa ahí? El cuerpo nuestro. Eso es lo que regresa. De buenos y de malos, un mismo suceso tiene. Si nosotros vemos aquí Eclesiastés capítulo 12, verso 7, nos habla en una forma más clara y dice: y el polvo vuelva a la tierra como era. Pero después de la coma, ahora habla del espíritu del hombre. ¿A dónde vuelve el espíritu del hombre? A Dios que lo dio. Nada más el espíritu de los hombres buenos. No. Aquí es donde la gente se extraña cuando mira esto, pero hermano, así dice. El espíritu en minúscula vuelva a Dios que lo dio. Estamos hablando de la separación ahora. Entonces, ¿qué está pasando? El cuerpo se vuelve polvo. El polvo fue tomado, al polvo regresa. El espíritu del hombre vuelve a Jehová Dios, quien lo dio, de buenos y de malos. Pero tenemos un problema: el alma. Y ahí sí tenemos que ver qué pasa con el alma. Ahí sí es delicado el asunto, porque del alma no dice lo mismo la Biblia, que todos regresan con Dios. No dice así. Yo espero poder ser preciso en lo que voy a mencionar. Lucas capítulo 16, verso 22. Y con esto estamos terminando 2 citas bíblicas nada más. Si usted presta mucha atención, son las últimas 2. Lucas capítulo 16, verso 22. Aquí nosotros tenemos la ilustración que se nos da del rico y Lázaro. Y en el verso 22 estamos mirando la muerte del mendigo, que representa a los cristianos simbólicamente. Entonces, ¿quién murió? Un cristiano. ¿Qué sucedió con el alma del cristiano? Eso es lo que vamos a ver ahora. Si usted quiere hacer un pequeño recordatorio, ¿qué sucedió con su cuerpo? El panteón. ¿Qué sucedió con su espíritu de este hombre cristiano? A Jehová Dios que lo dio. Ahora la parte es diferente. ¿Qué sucedió con su alma? Aquí lo vamos a ver. Dice: aconteció que murió el mendigo, esto es el cristiano, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que representa simbólicamente al Padre, debajo del trono de Dios. Entonces, ¿quiénes vinieron por este varón cristiano? Los ángeles. ¿De dónde? Del cielo. Acuérdense que también están los demonios, ángeles caídos, pero no vinieron los ángeles caídos, vinieron los ángeles del cielo para conducir su alma hasta el seno de Abraham, esto es, debajo del trono de Dios. Luego se suscita otro acontecimiento.
Y murió también el rico, que representa a los que no quieren nada con Cristo. Y murió también el rico, y fue sepultado. ¿Qué fue sepultado? Su cuerpo, para convertirse en polvo. Entonces, y fue sepultado su cuerpo. Pero la pregunta es, ¿dónde está su alma? Necesitamos buscar a su alma. ¿Dónde quedó? Aquí en el verso 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Qué es lo que estaba en tormento? Su cuerpo, su alma. Entonces, aquí vemos claramente que el alma del ser humano no va al mismo lugar. Hay otras citas bíblicas que nosotros nos hablan acerca de la separación, pero yo no quise agregar, saturar, porque ya bastantes citas bíblicas se han estado dando, y lo he dado lo más rápido posible, porque el factor tiempo cuenta mucho. Entonces, amado hermano, yo espero que en ninguno de los que estamos aquí haya quedado ninguna duda. Conclusión: el ser humano, los hombres y mujeres, somos tripartitos. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga, y que esta enseñanza sea de gran utilidad para nosotros. Y ahora usted, hermana, hermano, se preocupe, o nos preocupemos todos, por alimentar más a nuestro espíritu y a nuestra carne. ¿Qué es lo que alimenta a la concupiscencia de la carne? Cuando tú le das lo que a él, a la concupiscencia, le apetece, los deseos. Tiene deseo de sexo, ahí va, aunque no sea lo correcto. Tiene deseo de tomar, ahí se va a tomar. Tiene deseo de bailar, ahí va a bailar. Tiene deseo, todo le estás dando. Las novelas son 2 horas, 3 horas. Del celular, hermano, ya ni se diga, son 5 horas. Y al alma, que lo que le alimenta es la palabra de Dios. Hermano amado, ¿cuántas horas le dedicamos para fortalecer al alma? Escudriñando la palabra, orando, escuchando cantos. ¿Cuántas horas nosotros le dedicamos? Entonces es aquí una de las respuestas: ¿por qué la concupiscencia de nuestra carne, aún muchas veces siendo cristianos, recibiendo al Señor Jesús y asistiendo a la iglesia, muchas veces la concupiscencia de nuestra carne nos domina? ¿Por qué? Porque no alimentamos a nuestra alma y siempre está débil. Lo más insignificante que se te presente, das vuelta. ¿Por qué? Tu alma no está fuerte. Hermano amado, espero haber sido de bendición para la vida de ustedes, y yo me uno en oración con ustedes para que estemos fortalecidos por el Espíritu Santo siempre. Busquemos. Voy a pedir a mi hermanita Yasmín, ella pase para que tome el lugar, y a la vez me despido de todos los hermanos del Facebook. Que Dios les bendiga mucho, que sea